Pues buen día a todos nuestros seguidores en Códice Informativo. Este va a ser el lanzamiento de nuestro canal de YouTube y pues vamos a empezar a hacer algunos diálogos, empezando justamente con en el que vamos a hablar sobre la identidad de género. Y pues bueno, en este momento vamos a hablar justamente del reconocimiento legal de la identidad de género, pues porque estamos en varias coyunturas. La primera de ellas fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y una de sus principales pues promesas de campaña fue firmar una orden ejecutiva pues para definir que al menos en ese país solamente van a existir dos géneros. Pero también aquí en Querétaro pues hay otra coyuntura muy importante. Se acaba de presentar justamente la ley de identidad de género aquí en el Congreso de Querétaro. Es la 7ª vez que se presenta. Se llevó a cabo con un fuerte impulso de activistas queretanos que realizaron un performance en el Congreso de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Mendoza y soy jefe de información en Códice Informativo y estaremos participando en la mesa de diálogo del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonina Valdés, soy artista activista en Boguera de Querétaro y estaremos platicando de la identidad de género y cómo repercute la llegada de la presidencia de Trump. Pues si la identidad de género es una elección personal o debe de ser una elección personal y si debería de ser reconocida pues realmente por los estados. Pues primero que nada quisiera escuchar a Anita. Justamente presentaste esta ley junto con un grupo muy numeroso de activistas. Pues si pudieran platicarnos un poco de cuáles fueron las motivaciones que les llevaron pues a realizar esta presentación por 7ª ocasión además. Pues me parece interesante como cuando mencionan pues esta cuestión de que la identidad de género pues es una elección. Como tal pues ya viene en el genoma humano, ¿no? Como en el ADN, entonces pues no es algo que se pueda elegir o algo así, eso es algo con lo que se nace y desde muy temprana edad la mayoría de los casos se nota cuando una persona no se siente cómoda con el género que le fue asignado. Ahora con respecto a lo otro que fue lo de la identidad de género, la ley, pues nos motivó el hecho de que no hay suficiente información, pues al menos aquí en Querétaro, con respecto a pues las violencias que vivimos las personas trans, la falta de servicios tanto de salud, de educación, etc., pues que existe en la población trans. Pues esto que quisimos presentar fue para tratar de tener un censo más o menos también de cómo son las necesidades de la población trans en Querétaro. Aunque lo vivimos en viva carne, sí nos es necesario tener los datos para tener suficiente justificación para darle al gobierno que nos den los derechos que pues no tenemos. Ok, yo quisiera hablar un poco acerca de la reciente decisión de Trump acerca de solo permitir dos géneros. Y creo que es conveniente como resaltar que Trump durante su campaña nunca negó como las intenciones que tenía. O sea, como que él siempre fue muy abierto de pues estas medidas que algunos sectores le pueden parecer radicales, pero lo cierto es que hay un electorado que lo respaldó y que coincide con las posturas de Trump, ¿no? Entonces, a mí me interesaría conocer un poco de tu perspectiva acerca de esto, de que pues aún hay una gran parte de las personas que no están tan de acuerdo en que haya esta diversificación de los géneros y que bajo esa luz es que se entiende la llegada de Trump al poder, ¿no? Me parece algo muy lamentable lo que intenta hacer porque pues es una táctica muy normal que viene desde la ultraderecha, ¿no? Que es pues ahora sí que el gaslighting político, ¿no? Porque al final pues niega todas las cosas que puedan estar viviendo las poblaciones transexuales y no binarias en lo que es Estados Unidos, ¿no? Pues, o sea, en general, al menos aquí en México, que es el segundo país como con más transfeminicidios en toda Latinoamérica registrados, porque obviamente hablando de la identidad de género, pues esto obviamente puede aumentar muchísimo más y pues tampoco es como que le importemos mucho a muchas poblaciones de México, ¿no? Entonces, imagínense si aquí pasa esto, hace rato pues mencionaba, ¿no? Que pues en realidad como que la violencia en Estados Unidos está de que a tope.
¿no? O sea, y los medios, pues sí, en parte son controlados por el gobierno, ¿no? O sea, muchas veces y en la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿no? Entonces, pues sí es como muy perjudicial, ¿no? Porque al final, por supuesto que esto que está haciendo lo hace desde un ligar género con sexo, ¿no? Que significa como la cuestión tradicionalista de cisgénero, ¿no? Y entonces como que esta palabra, esta nueva terminología que sacamos para diferenciar entre transgénero y cisgénero, ahora la ultraderecha, para poder victimizarse y como táctica de manipulación, dice, pues es que eso es una ofensa, ¿no? O sea, eso es una especie de jerga que se ocupa para ofender a las personas cisgénero. Entonces, pues, desde ahí viene como, pues, lo mismo, ¿no? Del victimismo y, pues sí, o sea, de querer mantener sus privilegios a todo lo que da. Yo quisiera como plantear algunas cuestiones que justo antes... Antes de comenzar esta plática charlábamos un poco sobre estos temas y yo creo que hay una resistencia por parte de un gran sector de la población, sí porque hay resistencia inherente al cambio, es decir, el ser humano cuando ve algo que es distinto pues obviamente no está tan cómodo con ello, pero también creo que hay una serie de cuestiones que a mucha de la población no le acaba de convencer y por eso no está tan abierta a que lleguen estas leyes que buscan pues obviamente el reconocimiento de diversos géneros, ¿no? Y lo pongo en perspectiva de esta manera. Tú comentabas que una persona tiene muy claro desde su nacimiento con qué género se identifique, con qué género no. Pero yo pondría en contexto, por ejemplo, muchas de las actividades del ser humano, a lo que es proclive, está influenciado por amistades, por el entorno, etcétera. De tal forma que estoy seguro que muchas personas no desde su nacimiento o se identifican con un género en específico y que sí está influenciado por agentes externos, que pueden ser sus amigos, así. Estuve buscando información o datos estadísticos, lamentablemente no hay, pero hay datos, o sea, hay cosas con las que se puede más o menos homologar. Y pongo de ejemplo, es más factible que una persona, no todas, pero es más factible que una persona se tatúe si sus amigos o su círculo amistoso es proclive a los tatuajes, que una persona que no tiene este tipo de amistades, ¿no? O que sus amistades no se tatúan. No quiere decir que todas, pero algunas personas sí se verán influenciadas por el entorno en el que se desarrollan. Y también es cierto que muchas personas que se tatúan, después se arrepienten y hay las personas que se quitan los tatuajes, ¿no? Entonces yo creo que hay una resistencia en ciertos grupos sociales en que muchas personas que pertenecen a la comunidad probablemente no estén tan seguras de, no quiere decir que sean todas pues, pero yo creo eso, que algunas personas no estén tan seguras o tan convencidas de algo y que para ello debería haber ciertos candados, ¿no? Hace rato comentábamos algunas cosas que probablemente un candado debería ser la mayoría de edad, o sea que una persona pudiera cambiar su género hasta pasada los 18 años y no antes, ¿no? Porque se podría prestar a esta situación de ahora sí quiero, pero probablemente después no quiero. No quiere decir que en todos los casos, pero se podrían presentar casos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que es como muy rara la ocasión, o sea, sí llega a haber casos, sin embargo son casos de personas cisgénero que se identifican como hombres cisgénero heterosexuales que llegan a hacer uso o mal uso de esta ley, ¿no? Obviamente pues eso les puede perjudicar de una manera gigantesca, ¿no? O sea, y aún así deciden llevar a cabo el proceso y pues sí creo que pues es al fin de cuentas una estrategia pues para probar un punto, ¿no? Lo cual pues 100% de la población trans o no binaria pues no está sujeta a esas estadísticas, ¿no? O sea, algo que sí es bien importante durante el proceso de identidad, o sea, del cambio de identidad, pues es saber que este cambio ya no se puede revertir, fin de la historia, ¿no? Entonces, pues
yo creo que una persona debe estar como 100% segura y es algo muy común que yo creo que todas las personas trans pues, tenemos, ¿no? O sea, no nos arrepentimos de esta cuestión, sino que pues la llevamos a cabo porque es algo que llevamos pensando desde hace tiempo. Ahora, con respecto a lo que decía hace rato, ¿no? O sea, que la identidad de género puede ser algo que puede ser influenciado por las amistades, etcétera, pues yo creo que no. Porque es como cuando, no sé, nace una persona LGBT y durante toda su infancia, digamos que le obligan o viene, ¿no? Como esta parte que yo creo que sería más bien al revés, donde se le quiere obligar a esa persona a, pues bueno, o sea, tú naciste hombre, entonces a ti te van a gustar las niñas, ¿no? Entonces a tus 6 años te empiezan a decir, ya tienes novia, ¿no? O sea, como cosas por el estilo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hacer esto, no? O sea, digamos que sí es como una influencia o unas ganas de querer obligar a la persona a hacer algo que pues se ve como normal, ¿no? Normativo. O sea, las identidades de género diversas o fuera de los cisgéneros siempre han existido, ¿no? O sea, fuera de como la matriz colonial en general, pues que, o sea, y esto que estoy hablando, pues sí tiene que ver como con las ideologías religiosas, ¿no? Que trae la colonización, que, pues sí, ¿no? O sea, llegaron aquí a México, o sea, digamos que existan las personas mushes, y cuando llega la colonización, entonces dicen, no, las mushes no pueden existir, ¿no? Claro. O sea, entonces, pues lo que hacen que es como obligarlas a tener como roles de estereotipos de género porque pues no pueden borrar a una cultura, ¿no? No pueden borrar a una comunidad, a una población, ¿no? O sea, es algo que simplemente no se puede, ¿no? O sea, por más que, por ejemplo, Trump, ¿no? Que es lo que quiere, pues al final de cuentas, o sea, y digo, sin pelos en la lengua, pues lo que quiere, pues es tratar de eliminar, invisibilizar como las poblaciones trans, ¿no? O sea, todo lo que está haciendo va en torno a crear un ambiente de odio y, pues sí, ¿no? O sea, como miedo, ¿no? Transfobia, o sea, miedo a lo desconocido. A final de cuentas, no es tanto que no se esté de acuerdo, sino que más bien se quiere crear un miedo moral, ¿no? O sea, para convencer a las otras personas de que nos violenten. Claro. Y no solamente en violencias físicas, verbales, etcétera, son violencias estructurales, ¿no? Porque al final de cuentas, una gran estadística de las personas que cometen suicidio por no poder llevar a cabo así cualquier tipo de proceso en su transición, pues sí es alarmante, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta iniciativa de meter esta ley, pues justamente es para evitar que sigan sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Que sigamos siendo las personas transorilladas a contextos de violencia en donde no se nos donde se nos vulneren los derechos, ¿no? Donde estemos como con menos posibilidad de tener visibilidad sobre nuestras vivencias. Si pudieras tú, Nina, hablarnos un poco sobre justamente la importancia de establecer este derecho llave justo para que pues las personas trans, inclusive quienes pues busquen la transición y al final se arrepientan, pues tengan acceso a servicios pues del Estado, pues que les permitan tener una pues transición sana, ¿no? Esta ley que se mete como iniciativa para tener un derecho llave, como lo mencionabas, pues sí es muy importante para poder acceder como a ciertas cosas a las que no tenemos acceso, ¿no? O sea, en el mero hecho de estar en la escuela y no ser nombrada como pues una quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso al menos, ¿no? O sea, yo hablo desde mi vivencia, pues sí es como pues muy desmotivante, ¿no? Al final, porque pues es algo tan simple, ¿no? O sea, y el que no esté hecho en papel, pues da paso a que las personas que son parte de la institución digan, no, pues si no está en papel, pues yo no voy a hacer lo que, o sea, lo que me dijiste, ¿no? Fin. O sea, porque no estoy de acuerdo contigo y porque, tú no existes, ¿no? O sea, ya ha llegado a pasar, ¿no? O sea, al menos en mi caso, entonces, pues muchas veces, muchas personas como yo llegan a desistir, ¿no? De las escuelas porque reciben acoso de parte de los maestros, de los alumnos, ¿no? Por cómo es el ambiente como escolar, ¿no? Entonces, pues eso al final de cuentas también, o sea, el acceder a ese derecho también evita ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
lo que hace es abonar a que seamos miembros productivos en la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues tampoco se nos concede como el derecho al trabajo en muchas ocasiones. Y eso obviamente es, pues sí, se puede denunciar, ¿no? Pero pues es un proceso muy cansado para el que realmente pues las personas transgénero pues no tenemos tiempo, ¿no? O sea, no tenemos la energía suficiente y realmente, por ejemplo, aquí en Querétaro a mí sí me ha sido muy, muy difícil conseguir como un trabajo formal con prestaciones por lo mismo, ¿no? Porque, no, que aquí no contratamos gente como tú, ¿no? O sea, entonces, pues mira, ya con este papel que tengo, pues ya no tienes así como herramientas para discriminarme, ¿no? O sea, creo que el hecho de tener como el acceso a la identidad también tiene que ver con el derecho a la libre personalidad, ¿no? Y esto pues sí es un derecho que está como respaldado por la Convención de Derechos Humanos a nivel internacional. Y pues sí, o sea, al final esto sirve para acceder a muchas otras cosas. O sea, si no tenemos acceso, hay muchas personas que dentro de la comunidad trans que son neurodivergentes, ¿no? Que tienen alguna discapacidad, que tienen, no sé, algún tipo de dificultad motriz, etcétera, que pues no pueden acceder a estos mismos servicios por eso. Entonces, pues sí, al final creo que es una iniciativa muy importante, ¿no? Para el inicio de pues la lucha, ¿no? O sea, trans como en Querétaro, porque pues no hay suficiente información, como decían hace rato, para poder respaldar las cosas que como personas presenciamos en este estado, ¿no? Que pues al final no son para menos, o sea, hay muchas cosas que no se hablan, que no salen en los medios, hasta hace poco, ¿no? Creo, pero pues creo que esto nos da como pues el valor para poder al menos tener como esa posibilidad. Nina, hablando sobre esto, justo hace un rato platicábamos, no sé exactamente cuántos géneros haya en este momento reconocidos o planteados, pero hay varios, ¿no? O sea, no sé si tengas tú un número. ¿Cuántos géneros hay ahorita en la comunidad? Pues, o sea, es que, o sea, como tal, no hay como 30, 20, o sea, no. Un estimado. O sea, los que normalmente se ponen en el acta, o sea, son 3, ¿no? O sea, claro. Femenino, masculino y no binario, ¿no? O sea, digo, obviamente sería una deuda histórica que sí tiene como el Estado con las personas trans, pero también con las personas mushes, ¿no? O sea, claro. Si la persona se identifica como mushe y no como mujer o como hombre o como, pues también, ¿no? O sea, digamos que es pues es una identidad cultural y identidad de género, pues que ya históricamente ha sido reconocida, no a través de la clínica, sino a través de la historia, pues, de México. Digo, en un primer momento, digo, podría ser que se contemplara lo que tú dices, ¿no? Masculino, femenino y no binario. Pero eventualmente, ¿crees que podría ser factible que los activistas sobre todo estuvieran buscando que se reconocieran, no sé, lo que tú comentabas, o sea, 20, 30 géneros y las implicaciones que tendría esa diversidad, pues a la hora de identificarse o supongo que para las propias autoridades también sería complicado, ¿no? Sí, o sea, sí creo que no creo que sea posible. Ajá. Y sí creo que, o sea, y no creo que sea algo que vaya a pasar. O sea, sí creo que sería algo muy complicado, porque sí de por sí, ¿no? También como esta cuestión, yo al cambiar mi identidad, yo soy de Pachuca, Hidalgo, ¿no? Pero intenté acceder a ese derecho aquí, pues no se me concedió. Entonces, pues yo creo que sí es importante como pues también tomar en cuenta, ¿no? Como todos esos recursos del gobierno que van o para la publicidad gigantesca de una campaña política, o para, no sé, los adornos de Navidad, no sé. O sea, bien se podría ocupar para darle atención a las personas trans, ¿no? O sea, para dar capacitación, para dar
algún tipo de adiestramiento laboral para que las personas se les facilitara esta cuestión. O sea, al menos en mi estado han habido como varios cambios en la identidad por lo mismo, de que tanto no hay dinero como el gobierno no nos la quiere dejar fácil, ¿no? O sea, entonces sí es como un proceso de formalidades innecesarias, burocracia. Es cansado, pero al final pues no es algo que cueste muchísimo, ¿no? O sea, no es algo que tenga como un impacto en la cuestión económica de un estado. O sea, es algo mínimo, ¿no? Realmente. Ahora, quiero preguntarte un poco acerca de lo que comentabas de pues, los problemas que has enfrentado a la hora de ir al aula y enfrentarte a lo mejor con un maestro que no está tan dispuesto a nombrarte o referirte a ti como tú esperas. Y creo que hay un ejemplo a nivel internacional que se me hace muy bueno. No sé si conozcas a un tipo que se llama Jordan Peterson. Él es un académico, es un filósofo y él da clases y o sea, como que él ha generado mucha polémica en redes sociales porque él se ha resistido a referirse a las personas en términos neutros. Creo que en inglés es they, them. Y o sea, lo que él esgrime es que él tiene un derecho a no usar ese tipo de lenguaje, ¿no? O sea, como si lo pudiéramos traducir un poco acá, sería como la gente que se resiste a utilizar el ¿no? O el eye, exacto. Porque, o sea, él lo que argumenta es que entonces, tanto la persona tiene el derecho como para sentirse o identificarse como a la persona le plazca. Él lo que argumenta es que él también tiene el derecho, pues, de tomar una postura y decir yo no quiero hablar de esa manera y entonces hablo bajo los lineamientos tradicionales, ¿no? Del lenguaje. Claro, sí, pues, o sea, digo, creo que es como no respetable, la verdad, o sea, porque pues al final pues es una cuestión de derechos humanos, ¿no? O sea, y cuando estamos hablando del libre derecho de la personalidad, pues estamos hablando de que si no se concede este libre derecho de la personalidad o si se corrompe o se rompen esos derechos, pues al final esto repercute en la salud mental de la persona. Digamos, o sea, yo lo veo como muy lejano, pero pues sí puede llegar como a acciones pues un poquito más allá, ¿no? O sea, lo cual no es lo ideal porque pues lo punitivo nunca es la respuesta. Pero pues sí, o sea, aunque está en todo su derecho de pensar como quiera, pues al final pues sí, o sea, digamos que el lenguaje, o sea, está vinculado como a la academia, ¿no? O sea, todas las palabras son inventadas, ¿no? O sea, es como lo que llegaron a decir como en ciertas personas, ¿no? O sea, como de que no, es que están inventando palabras, están inventando géneros, no, pues bueno, todas las palabras que existen en el mundo son inventadas, ¿no? O sea, no es como que ya Dios haya bajado ¿sabes? O sea, digo, al final cada quien sus creencias y claro, está bien, claro. Pero pues, o sea, al final todo ese sistema de lenguaje lo vamos mutando, lo vamos cambiando con respecto a las necesidades socioculturales que vayan surgiendo en el contexto geográfico, ¿no? Entonces, pues sí, al final, o sea, está en todo su derecho de pensar como quiera, ¿no? Pero, pues sí, no digamos que llegan a ser, no sé, una persona en su familia y años después como que dice, oye, pues yo me identifico como tal, pues yo creo que para llevar una relación en paz, o sea, pues no le cuesta nada, ¿no? O sea, que son cosas como mínimas, ¿no? O sea, es el lenguaje. Claro. O sea, no es como que se le estén infringiendo los derechos a la persona, que es muchas veces las herramientas que tienen esas personas como conservadoras, que dicen, no, es que se me están como, ¿cómo se llama? Se me están corrompiendo o, se me están coartando los derechos lingüísticos, ¿no? O sea, perdón, pero pues al final, o sea, la lengua es toda inventada y pues al final también es como algo que muta a través del tiempo, ¿no? O sea, tan solo si hablamos de acentos o de maneras de gramática, pues no es el mismo el español de España que el español de México, ¿no? O de República Dominicana o de Cuba, o sea, tienen distintas variaciones en el lenguaje, entonces pues creo que es lo mínimo que podrían hacer. Claro, digo, yo ahí tendría un comentario de que el lenguaje sí evoluciona, pero generalmente es como
no impuesto, sino que los hablantes lo van modificando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y como yo desde mi perspectiva siento que aquí es pues como más una imposición del cambio, y por eso yo creo que hay como muchísima resistencia, pero tú ibas a comentar algo, ¿no? Pues justo con esto que tú estás diciendo de que es una imposición, pues creo que me parece, yo creo que es una de las justificaciones de Trump, ¿no? De decir, la izquierda está tratando de imponernos esta ideología, estas formas de hablar, pero justo sí quisiera como detonar esta pregunta hacia ti de, pues, ¿qué tanto el Estado tiene el control sobre las decisiones de las personas? Porque finalmente pues estamos hablando del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y pues al final esta iniciativa que tiene Trump pues es imponer, pues a lo mejor así como lo estamos pensando desde la izquierda, desde estos colectivos que buscan imponer de igual forma este lenguaje, pues de alguna forma él también busca imponer una forma de pensar, pero además la está imponiendo desde el Estado, lo que implica además pues que toda la estructura administrativa trabaje en esa imposición. Entonces justo quiero preguntarte, detonarte a ti esa pregunta de pues qué tanto el Estado tiene la responsabilidad o el poder real de imponer cómo debe de actuar una persona, cómo debe de sentirse una persona, cómo debe de hablar una persona, tomando en cuenta que pues justamente como dice Nina, pues uno de los derechos básicos pues consagrado en las Naciones Unidas es el libre desarrollo de la personalidad humana. Sí, bueno, yo creo que ahí nos tendremos que ir a un debate que no es reciente, yo creo que es histórico, acerca de lo privado y lo público, ¿no? Y por mucho tiempo se ha pensado que el Estado solamente tiene participación en lo público. La realidad es que tiene una participación muy tremenda en lo privado, y solamente hay que pensar, por ejemplo, en justamente lo que comentabas hace unos momentos, ¿no? En la política de un solo niño de China, que es una política muy agresiva, pero que es impuesta desde el Estado. Pero nosotros en México experimentamos una política muy similar, no obviamente con la imposición que tuvo el gobierno chino, pero sí, probablemente no lo recuerdes porque eres muy joven, pero en la época de los 90s, en el sexenio de Salinas, hubo una campaña muy agresiva que era Planifica. Y la campaña estaba en el sentido de, si tienes 5 hijos, no tengas, ten menos, ten 3, ten 2, porque no le vas a ofrecer los mismos beneficios a tu hijo si tienes 4 hijos que si tienes 2. Y fue una campaña muy larga, duró como todo ese sexenio, pero fue muy exitosa. Si tú ves ahora, las familias ya debe haber otros factores en juego, pero las familias ahora son de 2 hijos, de 3 hijos, las más grandes, ¿no? Yo vengo de una familia de 6 hijos. Entonces, claro que el Estado tiene una participación muy importante en la vida privada de las personas, ¿no? Tan es así que interfiere en las políticas de la reproducción, pues incluso, o sea, de la misma sexualidad y de las orientaciones, ¿no? Sí, pero bueno, yo más bien me refería a cuál es el límite. Pues yo creo que ahí el límite, perdón, solo termino con esto, yo creo que el límite es como una estira y afloja, ¿no? Obviamente, históricamente los activistas han estado con esta lucha del Estado de no te metas tanto en mi vida, y el Estado también ha estado en la lucha de estar como más involucrado en la vida privada, ¿no? Pero bueno. Sí, pues, o sea, creo que más que una imposición, a veces como esa cuestión del lenguaje, o sea, digo, al menos pues yo no me gusta que se refieran a mí como ella, porque yo no me identifico como tal, pero pues sí conozco personas, ¿no? Entonces, pues digamos que yo pues nunca lo siento como una imposición, o sea, y al menos yo sí intento que pues, intentar decirle a la persona, pues oye, pues soy una mujer trans, ¿no? O sea, entonces preferí que te refieras a mí así. Contrario a pues, lo que dice Trump, ¿no? O sea, como que a partir de hoy, así porque yo lo dije, porque yo así de que este es mi plan, solamente va a haber 2 géneros y van a estar ligados con respecto al sexo. Entonces, pues al final, pues esta cuestión de imposición, pues viene al revés. O sea, creo que el reflejo de las derechas es
pues lo que quieren como adjudicarnos, ¿no? A las personas que lejos de tratar de imponer o tratar de... Ajá, porque pues al final yo no estoy diciéndole a nadie como tú vas a ser trans, ¿no? O sea, tú te identificas como un hombre, pues bueno, yo no te puedo decir que no. ¿No? O sea, tú nunca vas a encontrar una persona trans que te esté diciendo como no, pues tú no eres un hombre. En fin, ¿no? O sea, jamás va a existir eso, ¿no? O sea, jamás va a existir una persona que no binaria que llegue y te diga como tú no te puedes identificar como mujer. Fin de cuentas, ¿no? O sea, entonces pues yo creo que la imposición viene desde un deseo de hacer pensar a las demás personas como es. Y lo que queremos nosotras como personas trans, pues es simplemente tratar de visibilizar lo que somos. Entonces, pues realmente no es una imposición, sino más bien solamente estamos tratando de visibilizar que existimos. ¿No? Porque muchas personas ni siquiera saben que es una persona trans. Claro. ¿No? O sea, entonces si llega una persona trans con esa persona y le dice tal cosa, pues no vas a ver de qué está hablando, ¿no? O sea, no sé de lo que me hablas, no te entiendo. O sea, entonces, pues creo que es importante como, pues irlo pensando desde no la imposición, sino desde la visibilización. Pues el hecho de que, pues justamente este gobierno ya comenzó es el primer gobierno, me parece, que ya tiene en los libros de texto de educación básica, pues un apartado sobre identidad de género, que sí generó pues mucha polémica entre grupos de padres de familia y pues obviamente partidos principalmente conservadores. Pero bueno, ¿cuál sería la importancia y pues la opinión que tengan? Pues de que la identidad de género sea un tema de conversación desde las infancias, desde las escuelas, y que pues estos temas que, como Nina dice, son ignorados por gran parte de la población, pues estén ya en la currícula educacional, pues desde las infancias. Mira, siento que es un tema muy complejo. Seguramente conforme avancen los años se irá perfeccionando. Yo particularmente me inclinaría por una educación sexual muy generalizada y que tal vez se fuera haciendo mucho más compleja conforme el niño y después adolescente fuera creciendo. Yo me inclinaría a algo más así, antes de empezar a introducir como conceptos muy complejos a una edad temprana. Yo preferiría que tal vez eso se viera como mucho más específico en la época de la adolescencia, sobre todo, como que siento que es una época en la que la gente tiene muchas confusiones de sí, pero esa es mi perspectiva personal, ¿no? Claro, o sea, y válido, ¿no? También, o sea, entendemos que hay una preocupación como por justamente como estos miedos morales de los papás, pues a que como que lo nombran así, ¿no? El adoctrinamiento LGBT. Y pues realmente, pues no, o sea, creo que más bien es como para que cuando haya infancias que no encajen dentro de lo que piensan que son, o sea, o de lo que piensan que lo que la persona le está diciendo que es, pues al final, o sea, yo creo que es para que esas infancias puedan ver como que existen otras posibilidades, ¿no? O sea, no es como decirle a las infancias, oye, tienes que ser trans, ¿no? O sea, no, más bien es como para decirle a las infancias, oye, pues hay personas cisgénero y hay personas transgénero, existen, ¿no? O sea, no hay como una regla para que tú te identifiques como tal, pero si no te identificas como transgénero, pues al menos sí abonar a que no haya un acoso hacia esa persona, ¿no? Porque pues al menos yo sí llegué a recibir como acoso en ámbitos escolares por mi identidad de género, ¿no? O sea, digamos que yo no me sentía segura para poder expresar que yo me sentía una nena, ¿no? O sea, en la escuela. Porque pues siempre habían estos comentarios pues de parte de los niños, etcétera, y pues, o sea, conforme fui creciendo, pues estas personas como que estaban conscientes de que yo en algún momento quizá iba a poder como llevar este cambio, ¿no? Y digamos que cuando los tiempos han cambiado, ahorita que pues se ha visibilizado más esta cuestión de las identidades trans, yo siendo de Pachuca, pues sí he llegado a tener conversaciones con compañeros, compañeras de, no sé, de primaria, de secundaria, en donde me dicen, bueno, pues no entendía en ese entonces, tal vez si me hubieran enseñado
que existías, ¿no? O sea, que eras válida, pues bueno, ya no te hubiera molestado, ¿no? Y pues, lo siento mucho. Fin. O sea, no es una cuestión como de obligar a las personas o a las infancias a convertirse en una persona trans, ¿no? Yo, al contrario, ¿no? O sea, es más bien como abonar al respeto, ¿no? Porque pues es lo que queremos de las infancias, ¿no? Que respeten pues a su prójimo. Entonces, pues sí lo veo como algo complejo y que quizá nos lleve un poquito más de tiempo, pero pues al menos yo quisiera, o sea, para las futuras generaciones que no tuvieran que lidiar con las cosas que yo he tenido que lidiar, ¿no? O sea, o muchas otras personas, ¿no? Que pues hemos generado un trauma a partir de tener que escondernos, ¿no? A partir de tener que aceptarnos y decir como, bueno, estoy empezando de nuevo, ¿no? O sea, y también pues es complejo, ¿no? O sea, si para una persona trans es complejo, yo entiendo que para una persona cisgénero lo sea, ¿no? O sea, digamos que yo me identifico como una mujer trans, pero yo sé que hay muchas personas que me conocen de muchísimos años que les ha costado, ¿no? Pero pues al final es algo que tenemos que ir trabajando en conjunto, ¿no? O sea, el ir aceptando que hay cambios, ¿no? O sea, en que hay necesidades distintas y que el único eje de existencia no es los cis. Bueno, pues ahora sí vamos a las reflexiones finales y pues vamos a preguntarle primero a nuestro jefe de información, a David, pues ¿con qué se queda de esta conversación? ¿Cuáles son los puntos que más te tocaron a ti? Yo creo que el tema de la identidad de género es muy complejo y que requiere mayor entendimiento de los dos bandos, si pudiéramos decirlo de alguna manera, tanto de los que impulsan el cambio como de los que se resisten, porque creo que las dos partes tienen argumentos válidos, pero pues, o sea, como que en el estira y afloja hay posicionamientos de los que las personas no quieren ceder, y es ahí donde debería haber, pues, como este entendimiento, ¿no? Pues bueno, Aníbal, también yo sé que te ha tocado mucho hacer este tipo de acercamientos, pero bueno, pues ¿qué te deja a ti esta conversación y este intercambio de ideas? Me deja otro tipo de acercamientos y a las personas que pueden no entender como esta cuestión y que pueden verse influenciadas por como pues este tipo de ideologías, ¿no? O sea que pues al final pues sí son como ideologías como pues que van en contra de los derechos de las personas trans. O sea, un tipo de acercamiento pues sí es desde la empatía, desde conóceme, ¿no? O sea, conoce quién soy para que sepas lo que yo necesito de ti o de cualquier persona. Yo me quedo pues obviamente con la manera en la que puedo acercarme a hablar desde lo más básico hasta los datos duros, ¿no? O sea, los 60 transfeminicidios que hubieron en México el año pasado, de los registrados, ¿no? O sea, me quedo pues hablar de esto hasta el final, pero también hablar de, pues no sé, que yo era pequeña y pues intentaba como mencionar este tipo de situaciones como de la identidad y pues que no me era muy fácil por el miedo, ¿no? Por el estigma. Entonces pues al final me quedo con pues la manera en la que puedo acercarme a las demás personas a pues que puedan llegar a entender por qué esto es tan necesario y no necesariamente una imposición. Bueno, pues les agradecemos mucho por acompañarnos en esta conversación. Vamos a estar haciendo pues más de estos encuentros con otros temas coyunturales y pues bueno, también nos importa mucho que ustedes pues como nuestra audiencia puedan comentar, dar sus opiniones, pues para conocer también cuáles son las posturas pues de la población y pues bueno, les invitamos a que le den like, a que compartan y a que pues sigan las redes de Códice Informativo. Le agradecemos mucho a Nina, nuestra invitada especial, por haber pues acudido aquí a esta conversación y a Raúl por echarnos las preguntas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme.